Buenas noches. En esta ocasión les vengo a hablar sobre los delitos sexuales de las FARC. Según un reciente informe de la Fiscalía General de la Nación, el cual es emitida por Blue Radio el 15 de julio del 2016, en el cual da a conocer la sofisticada y descarnada orientación de violencia sexual, la cual es ejercida por los flancos o el frente de las FARC. Además de esto, en el informe detallaba cómo las mujeres eran obligadas a llevar un riguroso método de planificación, siendo la inyección mensual el más común, con el objetivo de no quedar en estado de embarazo, y en caso de que se presentara la situación, la Fiscalía dice que las guerrillas eran forzadas a abortar. Una de las contundentes pruebas, las cuales fueron encontradas después del abatimiento de alias el Mono Jojoy y fueron encontradas en los computadores y celulares que se hallaron ahí, fueron las pruebas en las cuales se encontraba el planeamiento o la planificación de embarazos, y lo que era el legrado. Se llegaba a ver un caso de embarazo entre las FARC. Además de que la política de violencia sexual de las FARC era el acceso carnal violento entre menores de 17 años, aproximadamente entre 14 y 17 años, y se encontraron casos en los cuales habían niñas muy pequeñas violadas entre los 0 y los 5 años. En las FARC había una política orientada a la violencia sexual, sobre todo la violencia sexual contra la mujer, pero también habían casos documentados contra hombres en filas de la guerrilla. Explicó esto el fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo, precisando que el informe es un fruto de más de 2 años de investigación. De acuerdo con Perdomo, la política de violencia sexual emanaba de las FARC en comandancia de la dirigencia de las FARC, el cual se pudieron obtener documentos que hacen constar en el pleno de la guerrilla del 97. La investigación permitió determinar que el bloque oriental o el bloque comandado por Jorge Briceño era el que más delitos sexuales ha cometido, seguido del bloque Magdalena y el bloque Sur. En una entrevista realizada a una exguerrillera en la época en la que apenas tenía 11 años, el cual formó parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como FARC, en el cual 2 años antes de que Human Rights Watch la entrevistara con tan solo 14 años, miembros de las FARC abortaron en su embarazo contra su voluntad, luego de asegurarle que solamente iban a hacerle un control de salud, y antes de dejar su cargo recientemente el entonces fiscal general en ejercicio Jorge Fernando Perdomo, en el cual anuncia en los resultados de una investigación realizada por la Fiscalía sobre la violencia sexual en las filas de las FARC, la cual la Fiscalía documenta 232 casos de niños y niñas que fueron abusadas sexualmente. Aquí podemos encontrar algunas gráficas las cuales representan el delito de violencia basada en el género por bloques de las FARC. Pero con la negociación del gobierno colombiano y las FARC que se está realizando en La Habana, las FARC han hecho la propuesta de acabar o detener todo este tipo de violencia sexual contra todas las personas, incluidas las que fueron forzadas a entrar a este grupo ilícito. Aunque a cambio de esto, las víctimas y los familiares de las víctimas no serán recompensadas o tendrán justicia, no se les impartirá justicia. Además, según las investigaciones que realizó la Fiscalía, aproximadamente se establece que del 100% de las FARC, el 43% sufrió algún tipo de violación o acceso carnal violento, por el cual el 15% fue lo que son niños menores de edad, entre aproximadamente los 14 y 17 años en su mayoría,
incluyendo algunos casos entre 0 y 5 años, y otro 27% fueron mayores de edad o lo que son adultos. Algo que sí me impactó un poco fue que a algunas mujeres les gustaba el simple hecho de que fueran violadas con tal de estar en las FARC o en distintas guerrillas como el ELN y demás. Por un video en el cual me di cuenta de que durante el gobierno de Pastrana la mujer quería ser más reconocida, así que por esta era una de las iniciativas las cuales iba hacia cualquier grupo armado, aunque hubieron otros tipos de casos muy diferentes a estos, como los fueron el de Lorena, una exguerrillera la cual estaba o se encontraba en las FARC y después de una batalla, al recobrar la conciencia, lo primero que vio fue la cara de Miller, el enfermero que se encontraba allí, el cual había practicado el aborto. Se acercó hacia ella, en el cual mostró una taza con los pedacitos del feto que le habían sacado y le dijo que mirara cómo quedó para que no volviera a dejar embarrigar o a dejarse violar en este caso o tener sexo con otros comandantes de las FARC, el cual esta mujer se escapa del frente y se dirige hacia la fiscalía, en el cual demanda al frente de las FARC por casos como el que acabamos de ver, como el de Lorena. Es que actualmente en la unidad de víctimas podemos encontrar 8.934 casos, de los cuales el 88% de estas son mujeres y son por delitos sexuales, los cuales fueron cometidos por la guerrilla o distintas fuerzas armadas. La fiscalía dice que el aborto, la planificación con inyecciones y los dispositivos los cuales eran implementados para evitar la concepción y hasta el separar a los niños de sus respectivas madres, matándolos o dejándolos tirados o hacerlos morir de hambre, eran parte de una política fariana, por lo cual buscaba o trataba de reducir la tasa de natalidad, por lo cual esto fue una política entre comillas muy generalizada y forzada a ser aceptada. En el expediente se documenta el uso de pinzas y pastas abortivas de alto riesgo para las mujeres, aunque se trata de procedimientos de alta complejidad médica. Hay casos reportados en los que los abortos fueron practicados por guerrilleros sin experiencia. Por esto, no queda duda que la violencia sexual, la cual está prohibida según los estatutos internos de las guerrillas, esta fue cometida sistemáticamente durante el marco del conflicto y fue dada por los diferentes grupos y frentes de las guerrillas. También en el expediente se dice que la violencia sexual fue cometida con la aquiescencia táctica o permisiva de los mandos, bien sea por acción u omisión. Bueno, este fue mi video, espero que les haya gustado y hasta la próxima. Chao.